Hola amigos y amigas, empezamos una nueva clase de lenguaje y obviamente un nuevo tema para aprender muchísimo. Ya hemos hablado de las narraciones, de las historias, de los cuentos, de las leyendas y de otro montón de temas. Pues hoy damos paso a un nuevo tema que es el microrrelato. ¿Habían escuchado eso? Microrrelato. Ya hemos hablado del prefijo micro en otras clases, entonces hoy vamos a utilizar toda esa memoria que tenemos, toda esa enciclopedia que tenemos en la cabecita para recuperar esa información y hacer que nuestra clase sea más entendible. La meta del día de hoy es identificar algunas características de los microrrelatos y aventurarnos a escribir tal vez un microrrelato, porque indagué por ahí y hay muchos niños y niñas que han escrito microrrelatos muy interesantes. Antes que nada, vamos a ver este microrrelato que les presento el día de hoy. El enano, de Enrique Páez. Aquel hombre era un enano, pero no lo sabía, porque en su familia todos eran enanos. Su novia era más bajita que él y le llamaba Tarzán con ojos melosos. Trabajaba en un circo de enanos y siempre que actuaba, el público ya estaba colocado en sus localidades. El enano, que no sabía que era enano, siempre le extrañaba que el público se quedara de pie toda la función y que no se sentara en los asientos. Pero un día el enano hizo una representación magnífica, la mejor de su vida. El público estaba tan entusiasmado que por primera vez se puso de pie y aplaudió a rabiar. El enano se quedó estupefacto al ver la estatura de todas esas personas que llenaban las gradas. Han pasado muchos años y el enano del circo todavía recuerda aquel día fabuloso en que de la carpa se llenaron de gigantes de más de 1,5 metros de altura. Bueno, niños y niñas, eso es un microrrelato, es un cuento muy breve, muy corto. Ya vamos a mirar, lo pueden ver en internet, El enano del circo de Enrique Páez. Y la interpretación que hace esta española me gusta mucho porque uno la puede entender bastante y bueno, es muy divertida. El microrrelato va a hablar de algunas consideraciones, algunas cosas para tener en cuenta. Entonces, a veces se llama microcuento, al microrrelato también, microficción, cuento brevísimo, mini cuento o minificción también. Entonces, cuando encuentren por ahí estas palabras es porque están haciendo también alusión al microrrelato. Recuerden que habíamos hablado del prefijo, que es esa partícula que se añade antes de algunas palabras y que cambian su sentido o su significado. Pues micro alude a cosas pequeñas. Cuando decimos microsim, microscópico, que es algo muy pequeño, entonces ese micro alude a cosas muy pequeñas. Y relato alude a la narración. Entonces un microrrelato, ya ustedes completen la definición, la aproximación, es un relato muy pequeño, muy corto. Se presenta solo lo esencial del relato cuando las personas, algunos autores escriben microrrelatos, es decir, uno no se extiende como en la novela o en el cuento a dar características de los personajes, a dar características de los lugares, a ambientar esas historias, sino que se presenta solamente lo esencial, lo que es importante para que el lector se haga una idea de esa historia. Hay que contar la historia. El microrrelato tiene algo muy importante y es que se debe contar una historia. No por obviar o quitar algunos elementos que son más detallados en la historia, no se debe evitar pues que se cuente de inicio a fin una historia y que se haga a la idea del lector. Se deja mucho espacio para la imaginación del lector.
El microrrelato tiene una característica muy especial y es que el lector hace parte fundamental del microrrelato, porque el lector completa la historia, le da sentido a esa historia y además tiene que poner todas sus capacidades de lectura allí, de interpretación, de análisis, de inferencia. Recuerden que la inferencia es cuando el lector tiene esos elementos que le permiten anticiparse a la historia o comprenderla con mucha más facilidad. Entonces el lector tiene un papel protagónico cuando lee el microrrelato y el autor tiene que escribir un microrrelato que sea muy preciso, conciso y claro para quien lo lee. El autor busca intrigar y sorprender al lector. Esos microrrelatos a veces lo dejan a uno como plop, como sorprendido, porque los finales uno dice, wow, los finales a veces quedan abiertos, la historia no se cierra. Entonces es el lector quien completa ese tipo de historias. Y hacen referencia explícita o implícita. Recuerden que explícita es que no está ahí directamente en el texto, no está literal, pero que sí está literal en el texto y que la podemos encontrar. Implícita es que no está en el texto, sino que alude como entre líneas a eso, pero no aparece de manera literal. Entonces hace referencia explícita o implícita a otros textos. Eso se llama intertextualidad. Cuando yo estoy hablando de una historia y me llega a la mente un programa de televisión, una película, un libro que leí, una experiencia que viví, eso se llama intertextualidad, ¿cierto? Como esa articulación que hago con el repertorio de experiencias que ya tengo, experiencias de lectura, de cinematográficas, de la vida, en fin. Entonces, hay unos elementos en el microrrelato que es la brevedad en su contenido, es muy corto, conciso, la secuencia narrativa es incompleta. Este microrrelato, los microrrelatos no siguen la estructura de inicio o planteamiento, nudo y desenlace. Ya hablábamos, cuando hablábamos de las narraciones, de que hay unos elementos que cambian allí, entonces no sigue esa secuencia. Y hay un lenguaje preciso y muchas veces poético en los microrrelatos. Además de esto, en los microrrelatos suele haber un final abrupto, donde uno queda como, wow, ¿qué pasó? ¿O por qué pasó eso? O que lo dejan a uno muy sorprendido, estupefacto, porque lo sorprenden mucho esos finales. Entonces termina de forma impredecible, es decir, uno no sospecha cuál va a ser ese final de los microrrelatos. Y además tiene múltiples interpretaciones. Ustedes saben que cuando uno hace una lectura, puede que yo haga la lectura y diga, ay, tengo unas interpretaciones de esa lectura porque mi experiencia de vida me permite analizar y leer el texto de manera específica. Pero si el profe Chamo lo lee, puede tener otra interpretación distinta de esa misma historia. Eso es lo bonito también, que los lectores tenemos interpretaciones diversas de las lecturas que hacemos. Entonces el lector es fundamental. Reitero esto porque el lector en el microrrelato cumple un papel central porque es el constructor de sentido. El lector dota de sentido esa historia, completa la historia, otorga algunos elementos a esos microrrelatos a partir de sus conocimientos previos, es decir, lo que ya sabe o conoce, a partir de las inferencias que hace, o sea, cuando se anticipa la historia o a las hipótesis que realiza y a partir de las expectativas que también tiene el lector. Puede ser que yo quería un final y completo la historia con ese final que yo quería y con la expectativa que tenía. Les presento un microrrelato. Entonces, miren, nos cabe en una diapositiva, o sea que es cortico. Este es de Anthony de Melo, que es de la India, de un lugar que se llama Bombay, y él escribió este. Se llama Buscar en el lugar equivocado. Miren que hay una cosa muy importante en los microrrelatos y es que el título ya nos presenta parte de la historia. Ahí el título es clave porque el título ya puede anticiparnos lugares, personajes o algo de la trama de la historia. Entonces, buscar en el lugar equivocado. Un vecino encontró a Nasruddin cuando éste andaba buscando algo de rodillas. ¿Qué andas buscando, Mulab? Mi llave, la he perdido. Y arrodillados los dos se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo de un rato dijo el vecino, ¿dónde la perdiste? En casa. Santo Dios, y entonces, ¿por qué la buscas aquí? Porque aquí hay más luz. Entonces, si ven, miren el título, casi que es una síntesis de la historia, buscar en el lugar equivocado. Y esta historia, cuando yo la leí por primera vez, este microrrelato, me dio risa, porque pues Mulab estaba buscando una llave donde no estaba porque justo ahí había más luz. Entonces uno dice, ay no, como que este Anthony de Melo qué creatividad tiene.
Otro microrrelato, el perro que deseaba ser un ser humano. Miren el título, ya nos anticipa algo, nos anticipa por lo menos que el personaje va a ser un perro y que el personaje tenía un deseo. ¿Cuál era ese deseo? Convertirse en ser humano. Este microrrelato lo escribió Augusto Monterroso, que es de Honduras, y él es un referente muy importante de los microrrelatos. Dice, en la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir, viendo largamente a la luna. ¿Qué tal este microrrelato? A mí me gusta mucho y Augusto Monterroso es un representante muy importante de los microrrelatos porque el que les voy a presentar a continuación ha generado mucha polémica. Dicen que es el microrrelato más corto que tenemos en el español, Entonces, miren, yo les voy a señalar cuál es este microrrelato en un circulito. Miren qué microrrelato tan corto. Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es. Entonces, hay mucha polémica con los que estudian los microrrelatos y los que se dedican a la escritura o son críticos de la literatura, porque este microcuento dicen que cumple con todos los elementos de un relato. Es decir, pone unos elementos allí, pero es mucho más lo que deja al sentido de la interpretación del lector. Entonces, cuando uno piensa en este cuento, los invito a que piensen, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Imaginen quién despertó, dónde despertó, por qué estaba dormido, hace cuántos años dormía, qué pasó con ese dinosaurio. Es decir, hay muchas preguntas que uno le puede hacer a este microrrelato para luego empezar a tener hipótesis, teorías personales con respecto a esta historia, y por eso les recuerdo que el lector cumple un papel fundamental en la construcción de sentido que se hace de estos microrrelatos. Es interesante, hay mucha información sobre ese microrrelato de Monterroso, porque como les decía, hay mucha polémica alrededor de él. Me encontré otro de Luis Eduardo Vivero que dice, microcuento circular, y ya van a ver por qué circular. Una lombriz de tierra fue comida por un pájaro, de tal forma que llegó a ser parte de él. El pájaro fue comido por un gato, de tal forma que llegó a ser parte de él. El gato fue comido por un lobo, de tal forma que llegó a ser parte de él. El lobo murió debido a problemas cardíacos, ya que comía mucha carne, y se integró a la tierra, de forma que llegó a ser parte de ella. De la tierra salió una lombriz. ¿Por qué creen que se llama microcuento circular? ¿Sí ven lo que pasa ahí? Esta historia es bonita, además miren que el título ya da como un sentido a la historia y anticipa muchos elementos. Empezó con la lombriz la historia, ¿cierto? Luego de la lombriz, entonces el pájaro apareció, luego del pájaro, ¿quién apareció? El gato, ¿cierto? Yo estoy poniendo acá los personajes, luego del gato apareció el lobo y el lobo se murió y llegó a la tierra y se convirtió en lombriz. ¿Sí ven? Circular. O sea, yo lo explico, aunque los profes de lenguaje no deberíamos explicar las historias, ni deberíamos preguntar cuál es la moraleja siempre, porque los niños tienen una interpretación y un sentido de esas historias. Y es bonito también permitir que ellos vuelen y que su imaginación se traslade a otros lugares y a otras interpretaciones, sin que seamos los maestros los que siempre tengamos que decir, esto es así, porque ustedes, niños y niñas, tienen una creatividad gigante. Miren otro microcuento, un ratito más. El niño pidió por enésima vez quedarse jugando en la bañera. Te van a salir branquias, replicó la madre, ya molesta. El niño se convirtió en pez y recorrió el mundo entero bajo el agua. ¿Qué tal? ¿Saben qué son las branquias?
Hay dos palabras que hemos conocido nuevas en estos microrrelatos. Escríbanlas en sus bitácoras educativas y las van a buscar en el diccionario o le van a preguntar a una persona cercana si no tienen diccionario. Ahínco, ¿qué es ahínco? Esto lo vimos en ahínco. Y otro es branquias. Busquen yo creo que ustedes saben porque a ustedes les gusta mucho ese mundo del mar y bueno, creo que se lo han encontrado por ahí en algún momento. Voy a seguir por acá. ¿Les gustaría escribir un microrrelato? Ya les voy a dar algunos pasos así rápidamente para que ustedes puedan escribir uno. Primero, recuerde que es una narración de extensión muy corta. Se necesita lo estrictamente necesario en las palabras, no vamos a extendernos en el lenguaje para escribir un microrrelato. Van a elegir un tema. Ay, profe, ¿qué tema elijo yo? Piensen en un sueño que han tenido, esos sueños que son a veces todos locos, en una conversación, en una noticia que escucharon o leyeron o en una idea que tengan hace algún tiempo. ¿Qué personajes eliges? Busquen unos personajes ahí bien extraños, un ladrón de bancos, una señora rara, un gato escandaloso o una profesora bien colorida, los que ustedes quieran. ¿En qué lugar se desarrolla el relato? ¿En un campo, en un banco, en un salón de clases, en un circo, en una calle oscura o en cualquier lugar que ustedes también imaginen? ¿Quién narrará el relato? ¿Yo o lo narra otro personaje ficticio que va a narrar esa historia o ese microrrelato? Piensen en eso, ¿quién lo va a narrar? Realicen un esquema de la historia que quieren contar, qué personajes hay, cuál es el principio, cuál es el fin, y después de ese esquema van articulando toda la idea. Crea un argumento interesante, algo que sea divertido, una historia diferente, algo que sorprenda a los lectores que lean ese microrrelato. Y por último, ¿qué título le pondrás a ese microrrelato? Debe ser corto y captar la atención de los lectores. Como vimos en los ejemplos que acabamos de presentar, miren que el título ya anticipa algo de la historia y ayuda a que no tengamos que describir luego en el microrrelato, en el texto más, sino que el título ya nos está ayudando a anticipar esos elementos. Vamos a dejar acá, sigan conectados porque no nos vamos todavía a la clase de lenguaje. Chao.